En este capítulo vamos a hablar de formas bilineales y cuadráticas. ¿Qué mejor punto para empezar que la primera ley de Kepler, que indica que los planetas describen elipses alrededor del Sol, que se encuentra en uno de sus focos? Así que vamos a hacer un repaso de la geometría en formulación cartesiana que nos llevará al álgebra de las curvas cónicas. Los semiejes mayor y menor de una elipse son A y B respectivamente, y la distancia del centro al foco es C. C es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Satisface un teorema de Pitágoras. Esto se puede ver recordando que una de las definiciones de la elipse es el conjunto de puntos, para cada uno de los cuales la suma de las distancias a los dos focos es 2A, el doble del semieje mayor de la elipse. Bueno, en coordenadas cartesianas la ecuación de la elipse es bien conocida, x entre a al cuadrado más y entre b al cuadrado igual a 1, que es simétrica bajo intercambio de x a menos x o y a menos y. Bueno, pues la elipse pertenece a una familia de curvas llamadas secciones cónicas, que se obtienen al tomar la intersección de un cono con un plano, y que ahora vamos a revisar por su gran importancia en física. Primero obtengamos el cono. Tomamos la recta z igual a x, la generatriz, y la hacemos girar en torno al eje OZ, el eje del cono. Entonces esta recta, que genera el cono, barre una superficie z igual más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Para obtener curvas cónicas, cortamos esta figura del cono con planos. Por ejemplo, si el plano que tomamos es horizontal z igual a constante, la curva en la intersección de las dos superficies, el cono y el plano, satisface z igual más menos raíz de x cuadrado más y cuadrado por ser un cono y z igual a constante por tener un plano. Eliminando z queda x cuadrado más y cuadrado igual a constante, que es simplemente r cuadrado. Y eso es la ecuación de una circunferencia, aunque en mecánica será más útil escribirla como 1 entre r igual a constante. Pero si el plano está ligeramente inclinado, el corte al cono es menos simétrico y aparece una elipse. Veámoslo. Tomemos el plano z igual menos r más alfa x. Alfa va a ser menor que 1, es decir, que la pendiente del plano va a ser menor que la de la generatriz, y entonces el plano entra y sale del cono, ¿verdad? Y la curva que deja va a ser cerrada, como la circunferencia anterior. Bueno, eliminando z otra vez, queda r menos alfa x al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es esta curva? No es la curva en la intersección del cono y el plano, sino su proyección sobre el plano XY, porque estas coordenadas XY son las cartesianas y son perpendiculares al eje Z. Así que esta ecuación corresponde a la proyección de la elipse sobre el plano horizontal. Vamos a ver que efectivamente es una elipse, resolvemos el cuadrado y queda x cuadrado 1 menos alfa cuadrado más 2 alfa rx más y cuadrado igual a r cuadrado, habiendo agrupado todos los términos con x. Ahora con ellos volvemos a completar cuadrado, pero esta vez el cuadrado que vamos a obtener ya incluye todos los términos en x, y queda 1 menos alfa cuadrado por x cuadrado más 2 alfa rx entre 1 menos alfa cuadrado, más alfa r entre 1 menos alfa cuadrado todo al cuadrado. Este término no estaba en la fórmula inicial, así que se lo resto a la derecha. Aquí los dos en rojo. Luego, esta operación es no hacer nada. Y finalmente queda más y cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, el término entre paréntesis es claramente el cuadrado de x más alfa r entre 1 menos alfa cuadrado. Así que, definiendo x' igual a x más alfa r entre 1 menos alfa cuadrado, esto lo que hace es desplazar el centro de la figura ligeramente respecto al eje del cono. El eje del cono está en x igual a 0 igual a y, y con esta definición de x' lo que estamos haciendo es mover ligeramente la figura hacia un lado. Bueno, la ecuación queda 1 menos alfa cuadrado, x' cuadrado más y cuadrado, igual a r cuadrado entre 1 menos alfa cuadrado. Y efectivamente esto parece la ecuación de una elipse. Es igualita que la de la página anterior si escribimos b igual r entre la raíz de 1 menos alfa cuadrado y a igual r entre 1 menos alfa cuadrado sin la raíz. Evidentemente, si alfa tiende a 0, recuperamos una circunferencia centrada en el eje del cono. Bueno, c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado, hemos dicho, y por tanto es alfa cuadrado r cuadrado entre 1 menos alfa cuadrado al cuadrado. Entonces vemos
que el cambio que acabamos de hacer, x' igual a x más esta cantidad alfa r entre 1 menos alfa cuadrado, es exactamente x' igual a x más c. Lo que hemos hecho ha sido mover la elipse de manera que el centro del eje del cono no caiga sobre el centro de la elipse, sino que la corte en el foco. Hemos desplazado la elipse para que su foco quede en el eje del cono. Bueno, pero esta es la elipse en el plano XY cartesiano horizontal. ¿Y en el plano que corta el cono? Bueno, pues una rotación de las que hemos estudiado, una transformación ortogonal, nos lleva el eje perpendicular al cono al eje perpendicular a esta intersección entre el cono y el plano, por tanto perpendicular al plano, que es un eje perpendicular a la elipse. Y eso mueve el eje Z. Y la misma rotación, si la realizamos en torno al eje Y, nos coloca el eje X en un eje X segunda, que va a ser el semieje mayor de la elipse. Bien, algebraicamente la rotación es esta. Z segunda va a ser Z más R menos alfa X. Y como hay que normalizar, pues dividimos por 1 entre la raíz de 1 más alfa cuadrado para que la transformación sea ortogonal. X segunda pues va a ser perpendicular al cambio anterior, va a ser X más alfa por Z más R entre la raíz de 1 más alfa cuadrado. E Y segunda la dejamos igual a Y porque es el eje en torno al cual realizamos la rotación. Es un autovector de la rotación. Bueno, entonces Z más R nos pone el origen en el centro del cono donde hemos cortado. Y el factor raíz de 1 más alfa cuadrado hace que efectivamente sea una rotación en torno al eje Y. Pero como la ecuación del plano era Z más R igual a alfa X, bueno, la Y no importa, y podemos eliminar la Z usando la ecuación del plano, de manera que nos quede una ecuación solo para X, que sería X segunda igual X por 1 más alfa cuadrado entre la raíz de 1 más alfa cuadrado, o bien X segunda igual X por raíz de 1 más alfa cuadrado. Así que en el plano de corte la elipse tiene a segunda igual a raíz de 1 más alfa cuadrado, porque todas las magnitudes paralelas a X se ven dilatadas por este factor raíz de 1 más alfa cuadrado. Así que finalmente el semieje mayor de la elipse en el plano de corte es R raíz de 1 más alfa cuadrado entre 1 menos alfa cuadrado, que claro, es mayor que el semieje mayor en el plano horizontal. Eso se debe a la desigualdad de Bessel. La desigualdad de Bessel no la he comentado cuando hablábamos de proyecciones ortogonales, porque es bastante evidente que es que la longitud de una proyección es menor o igual que la longitud del vector proyectado. Aquí tenemos un ejemplo. A, que es la proyección sobre el plano horizontal, es menor que A segunda, que es la longitud del vector original en el plano inclinado. Bien, dejemos la elipse. ¿Qué ocurre si inclinamos el corte? Bien, dejemos la elipse. ¿Qué ocurre si inclinamos el plano de corte más aún, de manera que llega a ser paralelo a la generatriz, z igual a x? Es decir, la pendiente alfa ahora va a ser 1. Entonces la intersección se va a convertir en una parábola, porque el plano entra en el cono por la parte superior, pero ya no vuelve a salir. Continúa cortando el cono hasta infinito. Entonces la elipse tiene que ser cada vez más abierta y en el límite en que llegamos a alfa igual a 1 es una curva abierta. Obtengámosla. Z es menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es la ecuación del cono. Z es igual a menos r más x, que es la ecuación del plano con alfa igual a 1. Eliminamos z y queda r menos x al cuadrado igual a x cuadrado más y al cuadrado. Despejo la x y queda r medios menos 1 entre 2r y al cuadrado. Y eso claramente es la ecuación de una parábola. X entra linealmente, y cuadráticamente, lo demás son constantes. Pero claro, de nuevo, x e y son las coordenadas cartesianas. Así que eso es la proyección de la parábola sobre el plano XY. Si la quiero sobre el cono, o sobre el plano de corte, entonces necesitamos rotar igual que antes. Z segunda, X segunda es una rotación de ángulo 45 grados, porque la pendiente es 1, Z es igual a constante más X, por Z más RX. Y de paso desplazamos el centro del cono, como antes. Así que ya sabemos que X segunda va a resultar ser raíz de 2X, y la parábola queda x segunda igual r medios menos 1 entre raíz de 2r y y cuadrado, en términos de las coordenadas sobre el plano inclinado. Bueno, si seguimos inclinando el plano más aún, entonces resulta que el plano va a cortar a las dos ramas del cono, la que tenía z positivo y z negativo, y nos deja dos ramas de hipérbola. Se ve rápido. Z es igual a menos r más alfa x, con alfa mayor que 1 va a ser el plano, entonces queda x cuadrado por 1 menos alfa cuadrado,
más 2 alfa rx más y cuadrado igual a r cuadrado, pero lo que me interesa es que el primer término, 1 menos alfa cuadrado, es negativo, con lo cual la proyección sobre un plano horizontal de estas hipérbolas, estas dos ramas de hipérbola, pues son 1 menos alfa cuadrado x' cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde el primer término tiene coeficiente negativo, el segundo positivo. La hipérbola se diferencia de la elipse en el signo diferente de los dos términos. Bueno, ahora me voy a salir un momento del álgebra lineal para introduciros un par de cosas que usaréis en segundo en mecánica. Ya que estamos hablando de cónicas, os voy a enseñar su expresión en coordenadas polares. Si queréis algún detalle más, pues podéis verlo en las lecciones 13 y 14 de mi curso de mecánica clásica. La razón por la que se utilizan las coordenadas polares es porque las fuerzas son centrales en el problema newtoniano. Y entonces la coordenada r desde el centro es natural. En este caso el centro va a estar en el foco, donde está el Sol, el centro de fuerzas. Para obtener la expresión de la elipse, por ejemplo, se usa su propiedad de que la suma de las distancias a los focos es 2a otra vez. Entonces el esquema queda así. 2c es la distancia entre los focos. Si ponemos el Sol o el centro de fuerza en uno de ellos, las coordenadas r y φ van barriendo la elipse. R es la distancia al foco donde está el Sol y la distancia al otro foco es 2a menos r. Entonces la condición de que la suma de las distancias a los dos focos sea 2a, pues se puede escribir así. Y lo que hacemos ahora es utilizar el teorema del coseno. 2a menos r cuadrado es el primer lado, es 2c cuadrado el segundo lado, más r cuadrado el tercer lado, y como el ángulo fino es 90 grados en general, le tengo que restar 2r, 2c por el coseno del ángulo que forman los lados segundo y tercero, que es pi menos phi. El doble de un lado por el otro por el coseno del ángulo que forman. Pero el coseno de pi menos phi es menos el coseno de phi. Simplificamos la ecuación y queda a cuadrado menos c cuadrado entre a partido por r igual a 1 más c entre a coseno de phi. A este cociente c entre partido por a se le suele llamar excentricidad de la elipse y nos dice cuán lejos del centro está el foco en proporción al semieje. Es decir, cómo de desplazado está el foco del centro de la elipse, por eso excentricidad, fuera del centro. Y se le suele denotar por la letra e y queda p partido por r igual a 1 más e coseno de phi. Esta es la expresión r de phi para la elipse en polares. En el caso particular en que el ángulo phi sea de 90 grados, sea un ángulo recto, el coseno de phi es 0, vemos en la ecuación que r es a cuadrado menos c cuadrado partido por a. Es decir, r igual a p igual a cuadrado menos c cuadrado partido por a en cualquier otra situación. A p lo llamamos el semilatus rectum, la mitad del lado recto de la elipse. Este lado recto lo que quiere decir es que se coge la línea perpendicular en ángulo recto al semieje mayor, pasando por el foco, y en el punto en que corta la elipse se mide el semilado recto, o sea que es la altura de la elipse por encima del foco. Bueno, estas expresiones en coordenadas polares son muy no lineales y nos sacan del álgebra lineal, por tanto. Así que vamos a cerrar el aparte y volver a las expresiones en cartesianas con las que estamos tratando. Teníamos x cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual a 1, que es de la forma xy con xy, es un producto escalar, con 1 entre a cuadrado, 1 entre b cuadrado. Y esto igualado a 1 es la ecuación de una elipse. Entonces, claro, en el lado izquierdo reconocemos una forma cuadrática, que es una forma bilineal evaluada en el mismo vector a la izquierda y a la derecha. En este caso, la forma cuadrática parece la de un producto escalar con pesos, pero en general esto ya no será así. Pensemos en la hipérbola, que da el movimiento de una carga eléctrica en vacío en el campo de Coulomb de otra carga con igual signo. Es decir, si la elipse nos da el movimiento de dos cuerpos atractivo, la hipérbola nos da el repulsivo. Bien, en cualquier caso, la hipérbola era x cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre b cuadrado igual a 1 con los signos contrarios, o bien podemos intercambiar x e y según en qué dirección se abra la hipérbola. Si la expresamos como una forma cuadrática, queda xy 1 entre a cuadrado 0, 0 menos 1 entre b cuadrado xy, igualado a 1 eventualmente. Entonces lo que hay a la izquierda es una forma cuadrática, pero no es semidefinida positiva. Tenemos que, por ejemplo, 0,1 Q01 es negativo. Es el factor menos 1 entre b cuadrado del elemento Q22, así que no se corresponde con un producto escalar. Bien, en cuanto a la representación matricial de estas formas cuadráticas, podemos sacar la representación de una forma bilineal simplemente tomando el elemento de matriz entre E sub i y E sub j. B de E sub i, E sub j es el elemento de matriz B y j.
Entonces, para la forma cuadrática, simplemente utilizamos la misma matriz, Q sub j va a ser Q de EI, Q sub j va a ser B de E sub I, E sub j, y expresando cualquier vector en sus coordenadas en Rn, podemos calcular VQV con esta matriz. La aplicación lineal B, como cualquier aplicación lineal, puede ser descompuesta en parte simétrica y antisimétrica, Q igual S más A, donde S es igual a S traspuesta y A es igual a menos A traspuesta, parte simétrica y parte antisimétrica. Pero fijémonos qué le ocurre a la parte antisimétrica cuando calculamos la forma cuadrática. V traspuesto a V es menos V traspuesto a traspuesto V por ser antisimétrica. Y esto es igual a menos V traspuesto a V todo traspuesto, como es evidente operando de derecha a izquierda. Al tomar el traspuesto simplemente multiplicamos las matrices traspuestas en orden contrario. Y queda menos V traspuesto a V, es decir, el traspuesto se va porque es un número real. V traspuesto a V es un número, un escalar. Entonces al transponerlo da el mismo, las matrices 1 por 1 traspuestas son ellas mismas. Si comparamos el primer término de la ecuación, V traspuesto a V, con el último, menos V traspuesto a V, vemos que es un número, un escalar, que es igual a menos el mismo y por tanto es 0. Así que la parte antisimétrica de Q es irrelevante, no contribuye a la forma cuadrática, por lo que podemos tomar Q igual a S. Es decir, que aunque la forma bilineal tenga una parte simétrica y una parte antisimétrica, la forma cuadrática solamente tiene una parte simétrica a todos los efectos. Bien, con este formalismo podemos tratar rápidamente cualquier elipse, hipérbola o en general cónica que no esté alineada con los ejes cartesianos. Como ejemplo, tomemos la forma Q de x igual a x1 cuadrado menos 8x1 x2 menos 5x2 cuadrado, que es lo mismo que x1 x2 y la matriz 1 menos 4 menos 4 menos 5 por x1 x2. Fijémonos que he tomado la matriz como simétrica, menos 4 menos 4. Los elementos Q1, 2 y Q2, 1 son iguales. Ambos suman el menos 8x1 x2 que vemos en la forma cuadrática Q. Pero lo he escrito de manera simétrica porque la parte antisimétrica es irrelevante. Es decir, podríamos haber escrito 1 menos 6 menos 2 menos 5, la forma cuadrática sería la misma. Para cualquier propósito y a todos los efectos nos basta con coger la simétrica. La parte antisimétrica siempre da 0. Bueno, para llevar la forma diagonal podemos aplicar una rotación a los ejes. La matriz Q va de la base canónica a la canónica, la podemos obtener como una matriz de cambio de base de la canónica a V, la matriz diagonal en la base de autovectores y otra matriz de cambio de base de V a la canónica. La primera de ellas, la matriz de cambio de base de la canónica a V, es, por supuesto, la inversa de V a la canónica, como ya sabemos. Entonces la ecuación queda como siempre Q igual P de P menos 1. Bien, los autovalores son 3 y menos 7, y los autovectores son 2 entre raíz de 5 menos 1 entre raíz de 5, 1 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5, con los que componemos la matriz P, que contiene por columnas los autovectores de la forma cuadrática. Así que Q queda descompuesta en 1 entre raíz de 5 dos veces, y luego la matriz 2, 1 menos 1, 2 por la izquierda y la matriz 2, 1 menos 1, 2 por la derecha, ya que por ser ortogonal P menos 1 es lo mismo que P traspuesta, y en el centro la matriz 3, 0, 0 menos 7 con los autovalores. Teorema. Una forma cuadrática puede ser llevada a forma diagonal mediante un cambio de variable x a y igual p menos 1, x con p ortogonal. Podemos generalizar inmediatamente el ejemplo anterior a un teorema de validez para cualquier forma cuadrática. Vamos a demostrarlo. Por ser Q simétrica y real, sabemos que es real, y acabamos de ver que se puede tomar como simétrica. La parte antisimétrica es irrelevante, así que nos quedamos con Q es simétrica solamente y cubrimos todos los casos. Bien, por ser simétrica y real, existe una P ortogonal tal que Q igual P de P menos 1. Esto es, Q se puede diagonalizar mediante una matriz ortogonal. Esto no era más que el teorema espectral que vimos en el capítulo 6 para las matrices reales y simétricas. La forma cuadrática queda x traspuesta qx, donde pone x sustituimos py, como p es ortogonal, la inversa de p es p traspuesta, así que queda y traspuesta p menos 1 en el lado izquierdo y después qy. Pero eso es lo mismo que y traspuesto y veces lo que sabemos que es la diagonal, pq, p menos 1. Así, en el ejemplo anterior queda y1, y2 igual 1 entre raíz de 5, 2 menos 1, 1, 2, que es la matriz p traspuesta o p inversa, por x1, x2. Es decir,
y1 es 2x1 menos x2 entre raíz de 5, y2 es 1 entre raíz de 5, x1 más 2x2, lo que nos permite identificar los ejes principales de la hipérbola, quedando la forma cuadrática x traspuesta qx igual y traspuesta la matriz diagonal 3, 0, 0 menos 7 por y.